En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminito de Belén, sendero desconocido, tú que conoces el bien, llévame a verle contigo. Caminito de Belén, tan estrecho y escondido, que pocos hay para ver al niño recién nacido. Entre la mula y el buey, caminito de Belén, condúceme a mi destino. Mira que va a amanecer y el niño estará dormido, cuando llegue yo hasta él. Caminito de Belén, entre las vides y el trigo, tú que le has visto nacer, dinos ya de dónde vino, y si él es el Emmanuel. Caminito de Belén, entre la nieve y el frío, una estrellita también quiere venirse conmigo a ver al sol de Israel. Caminito de Belén, sembrado de pan y vino, das de comer y beber al cansado peregrino que muere de hambre y de sed. Caminito de Belén que vas entre los olivos, dime cuándo llegaré al final de este camino a contemplar a mi rey, caminito de Belén. Hermanos y hermanas, los invito a celebrar, a escuchar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la liturgia católica de este domingo de la Natividad del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. En el prólogo de su Evangelio, Juan intenta responder a preguntas tales como ¿cuál es la procedencia de Jesús? ¿Cuál su origen? ¿Y cuál es su perfil, su identidad, su misión? ¿Y qué implicaciones y consecuencias tiene para el hombre y para toda la humanidad su nacimiento? Respondiendo a estas preguntas fundamentales, Juan nos regala un compendio y síntesis magistral y maravillosa de teología, de cristología y de vida cristiana en este hermoso himno introductorio al cuarto de los evangelios. Veamos. ¿Cuál es la procedencia de Jesús de Nazaret? Juan se remonta hasta la preexistencia misma de Jesús en Dios, al principio, a su origen eterno y divino. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en Dios en el principio. ¿Cuál es su perfil, su identidad y misión? El evangelista hace un elenco de títulos de confesiones de fe sobre Cristo de los primeros cristianos que se refieren todas a la única misión del Nazareno entre los hombres, mostrarnos el amor de Dios. Así, Jesús es la palabra, el logos de Dios, porque la palabra revela, la palabra comunica y todo fue hecho por la palabra, porque la palabra tiene el poder de crear. Dijo Dios, hágase, de construir, de criar, de formar, de edificar y también de destruir y de matar. Dios quiere comunicarse, manifestarse con nosotros, pero no lo hace por medio de conceptos abstractos, sino por medio de una persona, de una historia concreta, de un proyecto de vida, con hechos y con palabras, los de Jesús de Nazaret. En adelante, solo acercándonos y conociendo a Jesús de Nazaret, conocemos a Dios. Solo en Jesús recuperamos la imagen verdadera de Dios en medio de tantas falsas imágenes, de tantas falsificaciones de Dios.
Solo en la misericordia de Jesús conocemos la misericordia de Dios. Solo en su perdón, el perdón de Dios. Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Quien lo ha visto a él ha visto al Padre. Pero después Jesús nos enseña que a él mismo lo encontramos en el rostro del hermano más necesitado. Lo que hicisteis o dejasteis de hacer con uno de mis pequeños, conmigo lo hicisteis o lo dejasteis de hacer. Así que finalmente, y para los cristianos, Dios se nos comunica, revela y manifiesta en el rostro del próximo más necesitado del amor de Dios en nosotros. Jesús es vida y es luz, porque con sus hechos y palabras ilumina nuestra vida. Nos saca de las tinieblas, esclarece el misterio humano y de lo humano. Vemos claro qué hacer con nuestras vidas adquieren sentido viviendo su misma vida. Jesús es verdad, porque viviendo su misma vida, vida de hijos de Dios y hermanos de todos, amando como Dios mismo nos ama y sirviendo, tenemos la plenitud de la vida, la salvación, la vida eterna, la vida abundante, la vida nueva, la felicidad que buscamos y anhelamos todos. Y no vivir en esta vida es construir sobre arena, es desastre y caos, es vivir en el engaño, en las tinieblas, en el pecado, en el error, en sombras de muerte. Jesús es también morada de Dios entre nosotros. Su persona es la casa de Dios entre nosotros. El camino a su casa por medio de los pequeños elimina las distancias entre Dios y el hombre y nos conduce al Padre. Pero Jesús es sobre todo el amor de Dios y por sus hechos y palabras conocimos la plenitud de la revelación de Dios. Vimos su gloria y sabemos que Dios es amor, que es Padre compasivo y misericordioso, que somos sus hijos muy amados. ¿Y qué implicaciones y consecuencias tiene para el hombre y la humanidad su nacimiento? Jesús, palabra del Padre, nos pone en la decisión más importante de la vida y para la vida. Podemos rechazarlo, no recibirlo y vivir en tinieblas, o decidir acogerlo, recibirlo, aceptarlo para vivir en la luz, la verdad, la plenitud de la vida, para ser felices viviendo como hijos de Dios, con el compromiso y la tarea de dar testimonio, como Juan, del amor que hemos recibido de Dios en Jesús, dando del amor que Dios nos da, amándonos todos como hermanos, con el mismo amor con el que Dios nos ama, para vivir en la misma plenitud de Dios, en seguimiento de Jesús. Oremos todos, por todas nuestras intenciones y necesidades, especialmente por quienes más sufren. Amigos y amigas, los invito a difundir este canal, a difundir este mensaje para la evangelización. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo. ¡Feliz Navidad!